Continuamos, mis hermanos, con la exposición de la epístola a los Efesios, pero particularmente en el tema en que nos hemos adentrado desde hace 3 enseñanzas atrás, 2 de este último mes y una anterior en la última vez que habíamos tenido la exposición de la epístola a los Efesios. Y hoy vamos a continuar con el tema que hemos tratado durante este mes, los días miércoles, que es acerca del enemigo de nuestras almas, de Satanás y los demonios. Y en esta noche vamos a ver el tema que dijimos que no podíamos tratar en la enseñanza anterior, que hemos venido desarrollando un estudio doctrinal acerca de lo que la Escritura enseña acerca de Satanás, porque queríamos dejar este tema de las estratagemas de Satanás. Suena como raro, pero es una palabra femenina, por eso las estratagemas de Satanás, las artimañas, los métodos que tiene Satanás para desviar al hombre. Ahora vamos a exponer en esta noche parte de este tema y el próximo miércoles en los 20 minutos de reflexión vamos a exponer el final de este tema de los métodos de Satanás. ¿Por qué está esa figura allí dentro de en la pantalla? Porque tiene relevancia en torno al tema que vamos a tratar en esta noche. Se cuenta la historia de que un campeón de ajedrez entró a un museo en Europa y vio esa figura, esa pintura se llama Jaque Mate. En esa pintura está Satanás sonriendo porque va a dar su última movida y es inevitable la derrota de ese joven que ha vendido o que ha participado en un juego con Satanás y quien triunfara se llevaba un premio y Satanás, en lo que quiso expresar el autor, se está llevando el alma de este joven. Ahora, se cuenta que entró un campeón de ajedrez al museo y vio esta pintura y le llamó mucho la atención y se quedó durante un tiempo observándola. Al cabo de un tiempo gritó, como si el joven pudiese llegar a escucharlo, le dijo: no es definitivo, no es el final. El campeón de ajedrez vio que aunque Satanás tenía una última jugada que iba a dejar en un jaque el rey del joven, no era la jugada final. Había una jugada posterior que el joven podía llegar a hacer para poder dejar en jaque mate al rey del diablo en este juego, en ese cuadro. Así que le llamó mucho la atención y dijera: ojalá me pudiese escuchar ese joven. Ahora, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo maravilloso es que la iglesia puede escuchar las palabras del apóstol Pablo, que nos advierten en torno a lo que Reina Valera traduce como acechanzas, que es la palabra griega metodia, que es la palabra de donde surge nuestra palabra método. El apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia en torno a los métodos que utiliza Satanás para desviar al hombre. Los métodos que utiliza en pos de lograr el anhelo de la existencia de Satanás. Destruir al hombre, ver a la imagen y semejanza de Dios arruinado por las consecuencias del pecado. Pablo le está advirtiendo a la iglesia en torno a ese actuar de Satanás. Satanás tiene un único objetivo y al tener un único objetivo lo hace un enemigo magníficamente peligroso. Un antiguo proverbio dice: Señor, líbrame de aquel que tenga un objetivo por realizar, un solo objetivo por realizar. Pues aquel que tiene un solo objetivo por realizar concentra todas sus fuerzas y empeño en realizarlo. Y el único objetivo que tiene Satanás es destruir a aquel que es la imagen y semejanza de Dios al hombre. Derrotado y con poco tiempo por delante, Satanás y sus demonios quieren destruir al hombre. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, dice Apocalipsis 12:12. He venido enfatizando desde las últimas enseñanzas que nosotros como cristianos enfrentamos una guerra desde el momento en que el Señor nos da vida espiritual
hasta el momento en que damos nuestro último aliento en esta tierra. Desde el principio hasta el final de nuestra vida espiritual, Satanás y los demonios tienen una guerra con nuestro ser. Pero debemos entender algo. A medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, a medida que vamos fortaleciendo y adquiriendo con mayor potencia la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Satanás atacará nuestras almas con más potencia, porque la caída de un cristiano maduro, un cristiano que ha sido ejemplo para otros, es un triunfo mayor para Satanás. Así que en esta guerra, el cristiano, a medida que crece en su semejanza a la imagen del Señor Jesucristo, debe entender que Satanás con más ahínco va a atacarlo, porque la caída de un cristiano maduro se convierte en un gran triunfo a Satanás, porque deja por el piso el testimonio de aquellos que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Satanás y sus demonios están pendientes del desarrollo de la vida de los creyentes. Lutero decía: donde Dios construye una iglesia, el diablo construye una capilla. Está allí atento, esperando el momento preciso para atacar. Y aunque Satanás es un ser caído, Satanás es un ser superior a los hombres en conocimiento y fuerza, lo cual lo hace muy peligroso. Calvino decía de Satanás que es un teólogo astuto. Es por eso que al conocer las artimañas, los métodos, las estratagemas de Satanás, debería hacernos cautelosos en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Y ese es el propósito de la enseñanza de esta noche. Conocer sus métodos principales, generales, para no caer en el lazo, en la trampa que siempre tiende a la vida del cristiano. El puritano John Flavel, en un libro que ya tenemos a disposición en nuestro idioma, dice que el cristiano debe vigilar cada puerta que conduzca al interior o exterior de su corazón. Así que este tema se convierte en un tema vital en la vida del cristiano, que tiene como propósito su santificación, su crecimiento a la imagen del Señor Jesucristo. Mis hermanos, si grandes hombres como Noé, David o Pedro cayeron bajo las tentaciones de Satanás, nosotros no podemos ser tan ingenuos en pensar que por la capacidad natural de cada uno de nosotros podemos resistir al enemigo. Si Satanás fue demasiado listo para el hombre en su estado en perfección, ¿cuánto más peligroso será para nosotros en nuestro estado caído? Dependemos de Dios para guerrear esta batalla, así que debemos apropiarnos de lo que el Señor nos ha dado para enfrentar esta batalla. Y uno de los aspectos vitales e importantes en medio de este tema es conocer sus métodos, sus artimañas, sus estratagemas. Esta noche nos vamos a centrar en la primera de dos estrategias principales que utiliza Satanás para desviar al creyente. Y esa principal estratagema que vamos a tratar en esta noche es el engaño. De principio a fin, la Escritura nos muestra o nos dice que Satanás es un ser engañador. Lo vemos al inicio de la historia del hombre, ya en Génesis 3, engañando al hombre y llevándolo a la perdición. Y en la visión que tiene Juan el apóstol en Apocalipsis, sigue referenciando como la principal actividad de Satanás. Por favor, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Recordemos que, como enseñé la semana pasada, estamos en medio de una predicación no expositiva, sino temática, algo muy raro en medio de esta congregación, pero que nos obliga el tema a realizarlo. En la visión que tiene el apóstol Juan en Apocalipsis, dice acerca de Satanás: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y dice, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles
fueron arrojados con él. Y en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10, en el juicio final, también en torno al juicio de Satanás, vuelve y se referencia ese aspecto en la actividad de Satanás. En Apocalipsis 20, versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que la Escritura nos enseña de principio a fin que la actividad principal de Satanás es el engaño. Ahora, nuestro Señor Jesucristo también enfatiza esta verdad. En medio de un conflicto con los fariseos, en Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesucristo expone quién es Satanás. Él dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que nuestro Señor Jesucristo, hablando de Satanás, vuelve y referencia el aspecto del engaño, de la mentira. Satanás es el rey del engaño y de la mentira, y esa es su principal arma en torno al hombre. Engaña para destruir. Por eso el Señor Jesucristo lo llama homicida, porque desviando al hombre de la verdad de Dios, lo asesina, lo recluye en un expectante destino de perdición. Cuando hablamos del accionar de Satanás en este aspecto del engaño, tenemos que hacer una distinción en qué es lo que hace Satanás con el no creyente, con el incrédulo, y qué es lo que hace Satanás con el creyente en torno a este aspecto principal de actividad de Satanás. En torno al incrédulo, en torno al no creyente, el aspecto principal o el objetivo principal de Satanás es imposibilitar que la luz del evangelio resplandezca en el ser del no creyente. En la conocida, una vez más recuerdo, vamos a ir a muchos pasajes. Si no eres rápido en la escritura, escucha, anota. En la conocida parábola del sembrador, el Señor Jesucristo expresó lo siguiente, está en Mateo capítulo 13. Me voy a centrar solo en un aspecto de la parábola. En Mateo capítulo 13, versículo del 3 al 4, el Señor Jesucristo dice, en torno a la parábola, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahora, sabemos qué significaba la semilla. La semilla era la palabra del Señor, ¿cierto? Y el campo eran las diferentes vidas donde caía esa palabra del Señor. Pero más adelante el Señor Jesucristo explica este terreno, este aspecto que acaba de nombrar. En el versículo 19 de Mateo 13 dice, explicando lo que acaba de decir por medio de una parábola en este punto, dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En torno a la actividad de Satanás, del incrédulo, del no creyente, su principal objetivo es que la luz del evangelio no resplandezca en su ser. Su labor es impedir que la semilla de la palabra de Dios se afiance en el corazón del incrédulo. El interés de Satanás es no dejar al no cristiano, o dejar al no cristiano más bien, en la condición de oscuridad en la que se encuentra. Ese es el objetivo con el incrédulo. Acompáñame a 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 4, para ver cómo el apóstol Pablo enfatiza esta verdad en torno al incrédulo. Allí estamos parados. Satanás, el gran engañador, lo que hace en torno al incrédulo es impedir que la verdad del evangelio pueda afianzarse en el ser del hombre. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
La actividad principal de Satanás entonces, en torno al incrédulo, es que sea incapaz de poder atesorar la palabra del Evangelio que escucha, que llega a su vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo Satanás ciega el entendimiento del incrédulo? ¿Qué es lo que hace? Me gusta mucho la respuesta que da William Hendriksen en torno a este cuestionamiento. Hendriksen dice lo siguiente: el corazón del incrédulo no responde, es insensible, está endurecido por el rechazo persistente del llamado a andar en la luz. Se ha hecho duro por costumbre, aún para oír el mensaje cuando está siendo proclamado. Bajo la influencia del diablo, dice Hendriksen, todo lo que este hombre oye inmediatamente lo echa de sí, como si para él al menos no tuviera nada de importancia. Quizás no le guste el predicador o le moleste que se le recuerde alguna debilidad particular en él. En todo caso, no se molesta en reflexionar o meditar en el significado del mensaje. Por lo tanto, no lo capta. El maligno que aparece con frecuencia en la enseñanza de Jesús arrebata lo que fue sembrado en el corazón de este hombre. Ahora, no sé si tú en el momento que yo estaba leyendo este tipo de actitudes frente a la predicación de la palabra del Señor, te hayas relacionado en algún momento, o tal vez en este mismo instante. Tal vez en este mismo instante digas, no me gusta el predicador, no lo soporto, o no me interesa este mensaje. Pues quiero decirte que esa es la actividad de Satanás en medio de la predicación de la palabra del Señor. Ahora, sin dudas, el hombre natural necesita de la intervención divina para rescatarlo de ese miserable estado, esclavo del pecado y muerto a las cosas de Dios. Ese es el objetivo de Satanás en torno al incrédulo. Pero realmente, confiando y creyendo que la mayoría de los que estamos aquí somos nacidos de nuevo y tenemos el Santo Espíritu de Dios, nos tenemos que centrar con mayor potencia en la actividad de Satanás en torno a los creyentes. ¿Cómo es el accionar de Satanás en torno a los creyentes? En torno a este punto principal de Satanás como engañador, con aquellos que por el obrar de Dios han atesorado la bendita palabra de Dios y se han aferrado a ella a los pies del Salvador, el objetivo de Satanás es lógico: separarlos de dicha verdad. En torno al creyente que ha atesorado la palabra del Señor y a través de ella se ha aferrado a los pies de Cristo, el objetivo de Satanás es lógico, es natural, es claro: desarraigar, desligar al creyente de la bendita palabra del Señor. El apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, en esta misma epístola, dice que la iglesia se fundamenta en la verdad dada por los apóstoles, la cual señala a Cristo. Eso lo dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Satanás quiere desligar esa verdad del creyente, desligarlo de Cristo. Ese es su objetivo principal en torno al creyente. El apóstol Juan en su primera epístola dice que nuestra comunión con Dios se da por la comunión que tenemos con la verdad que ellos, los apóstoles, nos han transmitido. El objetivo de Satanás es desligarnos de esa comunión. Así que Satanás sabe que si puede desligar al creyente, así sea en un grado minúsculo en torno a la palabra de Dios, tendrá terreno donde seguir minando la vida de éste. Ahora, lo maravilloso de la Escritura y lo maravilloso de nuestro Dios es que nos ha revelado el actuar de Satanás. Y nos lo ha revelado desde el principio. Nosotros podemos estudiar cómo Satanás actúa desde el momento en que ingresa en la historia de la redención. Podemos ir al Edén y estudiar lo que los teólogos llaman el prototipo de su accionar. Por favor, acompáñenme a Génesis 3 y estudiemos entonces el prototipo del accionar de Satanás.
que tiene como objetivo separar al hombre, al creyente, de la bendita palabra del Señor. Miremos los pasos que podemos encontrar en la tentación de Satanás. En Génesis capítulo 3, versículo 1, la escritura, la palabra del Señor nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y tenemos que detenernos un momento allí, porque una de las características del actuar de Satanás es que actúa astutamente, actúa sagazmente. Satanás se presenta disfrazado ante el hombre. Satanás nunca se presentará exponiendo lo que realmente es. Si Satanás se presentara como un ser de maldad, si se presentara como Hollywood nos lo presenta, hace rato que el hombre correría a los pies de Cristo a aferrarse a Él. Si Satanás se presentara como un ser maligno, tipo El Exorcista, o este tipo de películas que han creado el concepto en la mente de las personas del accionar de Satanás, hace mucho rato el hombre hubiese corrido despavorido a los pies del Salvador. Pero Satanás se presenta astutamente, sagazmente, disfrazado. Se presenta como algo inofensivo, como algo casual, como algo pasajero, como algo cotidiano. También vemos en este relato de Génesis 3:1 que además del disfraz con que se presenta Satanás, tiene la astucia de tirar la carnada en el aspecto de mayor debilidad del creyente en un momento determinado en su vida. Sabe qué carnada utilizar cuando sale a pescar, dice un teólogo. Tienta a los jóvenes con la belleza, a los avaros con el dinero, a los ambiciosos con el poder. Alguien dijo: Satanás tiene una manzana para Eva, uvas para Noé, vestidos para Jesse y una bolsa de dinero para Judas. Satanás y los demonios nos conocen, les interesa nuestra existencia porque quieren arruinarla. Están atentos, no son omniscientes, pero son muchos. Y están atentos al crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Génesis 3:1 sigue diciendo: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Satanás no se dirige a Adán, sino que se enfoca en Eva, frágil y fácil de engañar. Satanás es astuto. Satanás sabe cómo ingresar en la grieta que le dejamos. La construcción en hebreo de esta frase de Génesis 3:1 nos indica que la pregunta que hizo Satanás no era una pregunta de investigación. Él no estaba preguntando para enterarse qué fue lo que pasó, sino que más bien es una pregunta de ridiculización. Una paráfrasis que podríamos hacer de Génesis 3:1 es más o menos así: tienes que estar bromeando, Eva. Dios no pudo haberte dicho que no puedes comer de ningún árbol del jardín. ¿Estás segura que eso fue lo que Dios te dijo? La pregunta que hace Satanás señala implícitamente que Dios está imponiendo sobre el hombre una restricción desagradable e injusta. Muy común es escuchar este punto en torno a la verdad de Dios, en torno a las personas. Dicen: es que a Dios no le gusta que seamos felices. Satanás logra su propósito con esa pregunta de ridiculización, porque a partir de ese momento Satanás y el hombre entran en una conversación crítica sobre las órdenes de Dios. Entran en una conversación crítica, se colocan en un estado de jueces en torno a lo que Dios había dicho.
Leamos el versículo 2 y versículo 3 de Génesis 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Mis hermanos, al entrar en un diálogo crítico sobre la veracidad de la palabra de Dios, el hombre caminaba al desastre. Pues ese no es el papel de ninguna criatura de Dios. Una criatura de Dios, escúchame, no tiene ni el derecho ni la capacidad de ponerse en esa condición crítica en torno a la veracidad de la palabra de Dios. ¿Cómo estudias tú la Escritura? Es un buen punto en este aspecto. Cuando tú te llegas a la Biblia, ¿en qué lugar te colocas? En este mismo lugar en que está Eva, Adán y Satanás juzgando la palabra del Señor, caminas al desastre. ¿Con qué autoridad la criatura se acerca de esa manera frente a la bendita palabra de Dios? No somos jueces de la verdad, pues no somos seres omniscientes, no lo sabemos todo. ¿Cómo podemos ser jueces de la verdad? No creamos lo que es la verdad porque no somos seres omnipotentes. Criatura y creador es una distancia infinita. La verdad es lo que Dios ha hecho. Ese es el pensamiento lógico y verdadero de una criatura. ¿Qué es la verdad? Lo que Dios ha dicho. Ese es el pensamiento lógico y verdadero de una criatura. Pero en el momento en que el hombre se coloca en un papel crítico en torno a la palabra del Señor, ha perdido. Está perdido. Ha entrado en un camino de locura. El apóstol Pablo nos enseña, no vamos a perder Génesis 3, el apóstol Pablo nos enseña cómo actuar cuando algo o alguien confronta la verdad de la palabra del Señor. Acompáñame a 2 de Corintios capítulo 10 y leamos del versículo 3 al 5. Satanás había logrado el propósito: ridiculizar la palabra del Señor y colocar al hombre en un papel de crítica frente a la palabra del Señor. Eso es terrible. Ahora lo terrible es que yo veo a personas acercándose a la Biblia así. Vamos a ver si esto es verdad. Es terrible, caminas a la destrucción. Tú te tienes que colocar cuando estudias la palabra del Señor humillado, aceptando lo que ella dice porque viene de Dios. ¿En qué papel? Somos criaturas. ¿No nos hemos dado cuenta de eso? El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5, nos enseña qué es lo que tenemos que hacer cuando algo o alguien confronta la verdad de la palabra de Dios. Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la manera en que la criatura de Dios toma la palabra del Señor, no críticamente, sino sometida a ella. De esa manera combate cuando algo o alguien la coloca en duda. Pero le dieron la oportunidad a Satanás en este recorrido y Satanás da el golpe final. Versículo 4 y 5 de Génesis 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás, después de cuestionar la palabra de Dios, pasa a rechazarla y prácticamente a llamar mentiroso a Dios. Les dice: no moriréis. Le han dado el espacio para que él tergiverse la palabra del Señor. Cada vez que alguien peca conociendo la voluntad de Dios, lo que está expresando en su interior es que considera a Dios un mentiroso. Cada vez que alguien peca conociendo la voluntad de Dios, lo que está expresando en su interior es que Dios es un mentiroso.
No se está muy lejano de lo que está haciendo Satanás aquí. Satanás niega la veracidad de la palabra de Dios. Empieza cuestionándola como muchos empiezan cuestionando la palabra de Dios. Pero ahora pasa a negarla. Ese es el camino natural en el proceso de cuestionar las Escrituras. Y a continuación Satanás le expresa su verdad al hombre. Una verdad que les llama poderosamente la atención. Lo que Satanás hizo creer al hombre es que Dios realmente no estaba centrado o interesado en el hombre con su mandato que les estaba dando, sino que estaba protegiendo su deidad. Satanás se presentó como el ser que realmente estaba interesado en el hombre. Algo así como si se expresara: yo tengo el mejor interés en ti, no Dios. Satanás se toma su tiempo para dialogar con tu corazón caído. Él lo entiende y se compadece de él y proporciona caminos para satisfacer sus oscuros deseos. Qué buen amigo del corazón pecador del hombre es Satanás. El puritano Stephen Charnock decía: Satanás pinta a Dios con sus propios colores. Y muchas personas le ponen atención a lo que Satanás habla acerca de Dios. Eva, ya con el pensamiento de que la palabra de Dios es falsa y no confiable, siguió la recomendación de Satanás. Siguió los deseos de su propio corazón en vez de los dictados de la palabra de Dios. Alguien dijo: Satanás ofrece la carnada del placer que oculta la trampa del pecado. De esta forma Satanás les dio a Adán y Eva un pedazo de fruta a cambio del paraíso. La fruta encubrió la trampa del pecado que los guió al castigo y a la muerte. Colocar en duda críticamente la palabra del Señor es abrirle un boquete inmenso a la acción de Satanás. Versículo 6 de Génesis 3. Mira lo que hace entonces el hombre. Se desliga del direccionamiento de Dios. Dice: no, espérate, yo voy a decidir entonces por mí qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la verdad. Yo, una criatura limitada. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El parámetro de decisión entre lo bueno y lo malo ya no era Dios, era lo que ellos percibían y deseaban. En lugar de la revelación divina, el hombre ahora establecía la suficiencia de la razón humana para interpretar las cosas. El hombre se convirtió bajo su propia consideración en el punto de referencia de todo significado. En lugar de su condición de criatura, aclamó su autonomía y a sus ojos, no a la verdad, a sus ojos, se convirtió en dueño de su destino y capitán de su alma. Se convirtió en un juez de la verdad. Ahora, mis hermanos, trágicamente y tristemente, tal vez algunos de los que están aquí sentados sigan este mismo derrotero. Me explico. Tal vez muchos de los que están aquí sentados en esta noche todavía sigan viviendo la vida de esa manera. Es decir, decidiendo qué es lo bueno y lo malo según su percepción. Mis hermanos, a los que piensan así, que son más bien amigos, mis amigos, les quiero decir algo que tal vez no han caído en cuenta, que somos criaturas finitas. ¿Cómo podemos ser jueces de la verdad? Satanás se goza viendo al hombre bajo esa necia y estúpida actitud. Eva sometió al árbol a pruebas. Observó el árbol y al observar vio que era bueno para comer y agradable a sus ojos y dijo: he decidido que es bueno para comer, le he hecho estudios, he analizado con mi sapiencia, con mi sabiduría, que es bueno para comer, pero Dios te dice que no, no importa.
Yo tengo esa capacidad. Qué estúpido actuar. Eva tomó este camino junto con Adán. La serpiente o Dios. ¿Quién tendrá la razón? ¿La serpiente o Dios? Torpes, irracionales. No vemos nuestra finitud, no vemos nuestras limitaciones. Si Dios es el creador, ¿qué más buscamos? La verdad es lo que Él ha revelado y punto. Adán debió haber protegido a su esposa, pero cayó porque deseaba ser como Dios. Le llamó mucho la atención ser como Dios. Le llamó mucho la atención decidir por él mismo qué es lo bueno y lo malo, como a muchos les llama la atención eso al día de hoy. Sin dudas, el pecado es algo irracional. Satanás es irracional en su actuar. Satanás vive en pos de destruir al hombre creyendo que así podrá tocar a Dios, cuando él mismo sabe que todo lo que sucede según la determinación de Dios y según su plan eterno, pero aún así actúa irracionalmente porque ese es su ser. De la misma manera, cuando un hombre peca, en especial el creyente, lo que hace es un acto de alta irracionalidad, pues conoce que dicho actuar traerá lágrimas y llanto, pero aún así lo hace. No es algo irracional, no es algo estúpido, pero así actuamos. J.I. Packer dice: todas las tentaciones de Satanás son casi como letreros tamaño panorámico de bienvenida a lo largo del amplio camino que conduce a la destrucción. La guerra espiritual de Génesis 3 fue la guerra por la verdad. Esa es la guerra que se encuentra en Génesis 3. Satanás ganó dicha guerra y fue la muerte para el hombre. Ahora, mis hermanos, dicha guerra sigue librándose al día de hoy entre Satanás y sus demonios y la iglesia del Señor. Miremos el versículo 7 de Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron entonces hojas de higuera y se hicieron delantales. Las promesas de Satanás eran falsas. En vez de descubrir que eran como Dios, los llegó a descubrir que fuera de la voluntad de Dios el hombre es un ser vergonzoso. Los llevó a descubrir que fuera de la voluntad de Dios el hombre es un ser vergonzoso. Thomas Brooks, el puritano, decía: Satanás promete lo mejor, pero paga con lo peor. Promete honor y paga con deshonra. Promete placer y paga con dolor. Promete ganancias y paga con pérdidas. Promete vida y paga con muerte. Muchos comen en la tierra lo que dijeren en el infierno. A partir de ese instante el hombre murió. Murió porque se alejó de aquel que es la vida. Lo hizo cuando se alejó de la verdad que Dios les había dado. Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Qué terrible condición. Y en esa misma condición nacemos todos los hombres. Ahora, conociendo entonces el estudio del prototipo del actuar de Satanás, la pregunta inquietante que debe surgir para nosotros, la iglesia del Señor, es: ¿cómo Satanás puede actuar así en medio de la iglesia de Dios? ¿De qué manera? Es el prototipo de Génesis 3 lo que nos llama la atención de cómo lo hace en medio de la iglesia. Conocemos la historia, conocemos su actuar, pero en medio de la iglesia, ¿cómo actúa? William Gurnall decía: ninguna actriz tiene tantos vestuarios para salir a escena como tiene el diablo formas de engañar. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto algo que debería ponernos los pelos, los que lo tienen de punta. Acompáñame a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15. ¿Cómo Satanás actúa de esa manera en medio de la iglesia? Es la pregunta
importante para nosotros en este momento. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se presenta en medio de la iglesia como uno que es enviado de parte de Dios. Dice MacArthur, Satanás libra una guerra espiritual invisible usando las tácticas más engañosamente inteligentes jamás ideadas. Está comprometido con el espionaje espiritual. Aparece como un amigo por fuera, pero por dentro sigue siendo el enemigo engañador. Sus declaraciones mentirosas, adornadas con la verdad, son veneno para el alma, dice MacArthur. Ahora, seguimos preguntándonos, ¿pero de qué manera? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se hace pasar como un ser de luz en medio de la iglesia? El pasaje mismo lo expresa. Pablo en la segunda carta a los Corintios viene hablando de los falsos maestros que desviaban a la iglesia de la verdad del evangelio. Segunda de Corintios 11, y leamos del versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo se involucra Satanás en medio de la iglesia para desviar a la iglesia? Pues Satanás levanta falsos maestros que, presentándose como hombres de Dios, lo que hacen es desviar al pueblo del glorioso mensaje del evangelio. Pablo le advierte a Tito lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, la dejarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Pero cómo? ¿Cómo en medio de la iglesia? Porque Satanás levanta falsos ministros que tienen como intención desviar al pueblo de Dios de la verdad de Dios en pos de doctrina de demonios. Mis hermanos, tristemente y terriblemente hoy vemos eso en medio de la iglesia de Cristo. Muchos falsos maestros que desvían de la verdad del evangelio a un pueblo que camina bajo doctrina de demonios. La herejía en medio de la iglesia ha sido uno de los métodos predilectos de Satanás. Joel Vicky dice: la batalla de la iglesia contra Satanás no terminó con el libro de Apocalipsis. Satanás ha seguido trabajando dentro de la iglesia. Sembró las semillas de corrupción, herejía, contienda y cismas en la iglesia visible. La corrupción de la iglesia visible y el levantamiento de la falsa iglesia, Roma, fueron en gran medida obra de Satanás, dice Vicky. Ahora, ya sabiendo cómo Satanás se involucra en medio de la iglesia en torno a su principal objetivo de desviar al pueblo de la verdad de Dios a través de falsos maestros que desvían al pueblo de la verdad del evangelio en pos de doctrina de demonios, la pregunta es: ¿cómo es que los falsos maestros guiados por Satanás engañan a muchos que dicen seguir al Señor? ¿Cómo? ¿Cómo es que esos falsos maestros guiados por Satanás engañan a muchos? Y la respuesta es de la siguiente manera: pues esos falsos maestros exponen como verdad de Dios lo que el corazón pecaminoso del hombre desea escuchar. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 4, el apóstol Pablo señala un punto muy importante en torno a esto. Pablo le dice a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Estas son palabras terribles, porque el evangelio es la vida. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído,
y se volverán a las fábulas. Mis hermanos, Satanás, conociendo el estado caído del hombre, pues él fue autor de su caída, guía al hombre a convencerse que lo que debe hacerse, lo bueno, es aquello que surge de su corazón y que lo alientan los falsos maestros. El hombre razona así: esto es lo que quiero, lo que anhelo, por lo tanto, esto es lo bueno. Está conforme a lo que enseñan los hombres de Dios, estoy bien. Ahora, qué torpes somos. Un principio de sabiduría sería desconfiar de lo que nuestro ser anhela. La palabra del Señor dice: engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿quién lo conocerá? Y no dice el hombre lo conoce, sino que dice solo Dios lo conoce. Pero el hombre es tan torpe que aún se convence que es bueno lo que se ha propuesto, lo que ha decidido, todo esto desligado de la palabra del Señor, aunque lo que ha decidido, lo que ha determinado, lo separa de Dios. Déjame darte un ejemplo de esto, común y triste y terrible. Muchas personas en medio de la iglesia, guiados por el corazón, por su ser y no por la palabra del Señor, no entendiendo el ser maligno que los tienta y el ser pecaminoso que hay en ellos, dicen: menos tiempo para la iglesia, porque debo complacer otros menesteres. Menos tiempo para el estudio de Dios, porque debo complacer otros menesteres. Deberían parársele los pelos de la piel y sentir cómo Satanás está allí a su lado, tomándolo de la mano y guiándolo a la caída. ¡Qué torpes somos! ¡Qué torpes somos siguiendo el dictado de nuestro corazón caído! Alguien dijo: Satanás es un maestro al sugerir que creamos en lo que queremos creer en vez de creer en la verdad. A los ateos, Satanás les sugiere que adorar a Dios es una muleta para los débiles mentales. A los conversos, Satanás les sugiere que con un poco de religiosidad basta. A los cristianos nominales les sugiere que hay que tener un equilibrio y disfrutar de las cosas del mundo y no dedicar tanto tiempo a las cosas de Dios. Al verdadero creyente, Satanás le sugiere que con un conocimiento intelectual basta. Qué astuto es el enemigo al cual enfrentamos y qué torpes seguimos cayendo. Pablo le dice a la iglesia de Corinto: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Satanás desvía al hombre de la fidelidad a Dios, cambiándolo a una fidelidad humana. De la palabra de Dios a lo que el hombre desea. Mis amados hermanos, conocemos cómo actúa Satanás, conocemos sus objetivos, conocemos sus maquinaciones, y eso en una guerra es vital. Ahora, aunque no he finalizado, el punto aquí es que alguien que conoce cuál es el objetivo de Satanás, ver tu desgracia en tu ser y cómo actúa, el punto es cómo te desligas de la bendita palabra del Señor. No podemos ser tan torpes. El predicador puritano del siglo XVII, Thomas Watson, decía: cada líder militar devora informes de inteligencia sobre el enemigo antes de entrar en batalla. El informe de inteligencia sobre Satanás está en la Biblia. Por lo tanto, la ignorancia del enemigo nunca será una excusa válida para la derrota. Dios ha dado a los cristianos una ventaja decidida en la contienda, con información anticipada sobre el enemigo. ¿Estás pensando desligarte de las cosas de Dios para tener un equilibrio mayor en tu vida? ¿Estás dedicando menos tiempo a la verdad de Dios en pos de verdades propias que surgen de tu corazón? Mi hermano, aunque no lo puedas ver, Satanás está a tu lado cogiéndote de tu mano y llevándote a desligarte de la fidelidad de Cristo. Ahora,
quiero cerrar esta exposición de esta primera forma típica en las artimañas de Satanás, el engaño, haciendo una advertencia en la iglesia contemporánea. Pues estas enseñanzas se colocan en el canal de YouTube y otras personas, aparte de la iglesia, lo ven. Y me interesa este punto, no tanto en torno a esta congregación, aunque posiblemente aún haya personas con este error que voy a exponer, sino para aquellos que nos pueden llegar a ver a través del canal de YouTube. Muchos al día de hoy tienen como parámetro de validación en torno a quién viene con un mensaje de Dios, si éste es respaldado por actos o hechos portentosos. Muchos piensan así: este hombre tiene que ser de Dios porque miran los testimonios que hay de lo que hace, sus ministerios, sus ministraciones. Tiene que venir de Dios. Ahora, si leyeran las Escrituras, sabrían que ese no es el parámetro para validar si ese es un hombre de Dios o no. Puede haber, aunque según MacArthur, y así lo creo, todo lo que se ve hoy como hechos portentosos son falsos. Pero si aún hubiese un hombre que nombra a Dios y nombra a Jesús, y nombra algunos pasajes de la Escritura, y hace hechos portentosos supuestamente con un ministerio de sanidad o milagros, ese no es un parámetro para verificar que ese realmente sea un hombre de Dios. ¿Por qué no lees la Escritura? Porque precisamente el hombre de Dios, el creyente, se pierde por no conocer la Escritura. La semana pasada dijimos que dentro del plan soberano de Dios, Satanás tiene un propósito. Como Lutero decía, el diablo es el diablo de Dios. Tiene un propósito, no está por fuera de la soberanía divina. Y dentro de ese plan soberano de Dios, el actuar de Satanás en medio de la iglesia es que los falsos creyentes sigan los destellos de poder y grandeza que Satanás realiza por medio de sus ministros para desviar a muchos que ahora dicen profesar fe en el Señor, y esto porque no se aferraron a la verdad que se les ha dado. Y quiero mostrar esta verdad bíblica que recorre de principio a fin las Escrituras, solo con dos pasajes bíblicos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. ¿Cuál es el punto? El punto es que el parámetro de validación de quién es un hombre de Dios no es las grandes obras milagrosas que pueda realizar. Eso no lo enseña la Escritura. Es más, la Escritura advierte lo contrario. Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 4, es el primer pasaje. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque Satanás utiliza eso para desviar de la verdad al incauto que no se ha aferrado a la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 4, dice la palabra del Señor: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Mira, se cumplió el prodigio. ¿Cómo? Solo Dios tiene el poder de hacerlo. Así que, ¿será este un hombre de Dios? Pero sigue diciendo el pasaje: diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles. Es decir, el mensaje que este hombre da no está acorde a lo revelado por Dios. Puede hacer prodigios, pero el mensaje no está acorde a lo revelado por Dios. Entonces la Escritura direcciona: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová Dios los está probando para saber qué. Si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, en pos de vuestro Dios, Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él le serviréis y a él seguiréis. Se cumplió lo que dijo, hizo grandes maravillas, pero su mensaje está desligado de la verdad de la palabra del Señor. Es un falso profeta. Dios os está probando. Satanás y los demonios reciben de Dios capacidades de poder para que el falso creyente siga sus maravillas,
al no centrarse en la verdad. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos el mismo principio en torno al evento de la venida del Hijo de Perdición hacia el final de los tiempos, que desviará a muchos que seguían supuestamente al Señor. Pablo dice lo siguiente en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, dice Pablo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que el parámetro, y entendiendo que Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de luz, no son supuestos prodigios que alguien pueda hacer, no son supuestos cumplimientos de profecía que alguien haya dado. Una persona, la iglesia del Señor, sabe que es un hombre de Dios si está acorde a la verdad de la palabra del Señor. Si lo que se predica es acorde a la verdad de la palabra del Señor, la cual atesoramos y nos aferramos como la fuente de nuestra vida. El apóstol Pablo dice en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La próxima vez que nos encontremos con esta epístola vamos a estudiar a fondo la armadura de Dios. Ahora, como conclusión, la verdad. La verdad es el objetivo principal que Satanás quiere desviar de la vida de los creyentes. Pero mis hermanos, no desconocemos el actuar de Satanás y tenemos ventaja en la batalla. Como el campeón de ajedrez quería gritarle el movimiento final al joven desesperado, nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo, cuando el tentador venga con sus intenciones a tu corazón, y recuerda, no se presenta como un ser de maldad, se presenta disfrazado. Cuando el tentador venga con sus intenciones de desligarte de la verdad y guiarte según el deseo de tu corazón, gritemos como gritó nuestro Señor cuando fue tentado por Satanás. Escrito está, escrito está, escrito está. Esa es la bendita base del creyente. Esa es la bendita fortaleza del creyente, que no será desviado por un enemigo muy astuto y poderoso como es Satanás. No es la percepción, no es lo que yo deseo, no es lo que yo quiero. La verdad es lo que Dios ha dicho. Escrito está. La escritura es mi verdad, verdad que me libra de caer en las manos del enemigo de mi alma. Ponte los pelos en punta, teme. Si en tu corazón está la intención de menos de Dios y más de lo que tu ser quiere. La próxima semana, en los 20 minutos de reflexión que tendremos antes del culto de oración, veremos la segunda forma en que Satanás ataca la vida del cristiano. Vamos a orar.